Buenas muchachos, hoy nos corresponde los gráficos de línea como complemento de los gráficos estadísticos. Los gráficos de línea se utilizan mayormente para mostrar el valor cuantitativo en un intervalo o intervalos de tiempo continuo y muestran tanto las tendencias como las relaciones entre dos variables o entre dos conjuntos. Estos gráficos están compuestos de una serie de datos representados por puntos y unidos mediante un segmento lineal. Ejemplo número 1. Se realiza un estudio sobre la relación del peso de un perro con respecto al tiempo. Al nacer, registró un peso de 0.5 libras y cada 3 meses se registran los siguientes datos del peso: 2 libras, 4.5 libras, 5.5 libras y 6 libras. Elaborar la tabla y el gráfico de línea. Lo primero que tenemos que hacer es elaborar la tabla o construir la tabla. Como tenemos dos variables, tenemos la variable tiempo, pues estamos hablando del tiempo, y tenemos la variable peso, es decir, tenemos tanto el tiempo como el peso. Entonces construimos una tabla con dos columnas. La primera columna voy a colocar el tiempo y en la segunda columna voy a colocar el peso. El tiempo escrito en meses y el peso escrito en libras. El primer tiempo, que es cuando nace el perro, cuando el perro nace, el primer tiempo lo voy a tomar como 0, porque de allí en adelante es que se le tomaría los tiempos, la edad, es decir, para el tiempo 0, que es cuando nace el perro, el peso en libra es 0.5. Entonces el primer tiempo para mí va a ser 0. El siguiente tiempo es 3 meses. ¿Por qué? Porque me dice que el tiempo va a pasar, está de 3 en 3. Entonces el siguiente tiempo es 3, el otro es 6, el siguiente es 9 y el siguiente es 12. Luego, para el tiempo 0, que es cuando nace el perro, el peso del perro en libra es 0.5 libras. Para el tiempo 3, él ahora pesa 2 libras. Para el tiempo 6, pesa 4.5 libras. Para el tiempo 9, pesa 5.5 libras. Y para el tiempo 12, pesa 6 libras. Teniendo la tabla, el segundo paso es identificar en qué eje va el tiempo y en qué eje va el peso. En el eje horizontal, que es el eje X, voy a colocar el tiempo. En el eje vertical, que es el eje Y, voy a colocar el peso. Después de identificado en qué eje va cada una de las variables, pasamos ahora al paso 3, que es la escala. En la escala de la horizontal, que es el tiempo, el máximo valor es 12. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo escoger una escala de 1 en 1, de 2 en 2. Voy a escoger ahorita la escala horizontal de 2 en 2. Y la escala vertical, que es la del peso, la voy a tomar de 1 en 1. ¿Por qué de 1 en 1? Porque el máximo valor del peso es 6. Es decir, que puedo colocar una escala de 1 en 1. Y en el caso del horizontal, la escala es de 2 en 2. Ahora, en el paso 4 es construir la gráfica. Pero para construir la gráfica debo construir el sistema de coordenadas. Lo primero que hacemos es trazar el eje horizontal, que normalmente lo llamamos el eje X. Trazamos el eje vertical, que normalmente lo llamamos el eje Y. Teniendo el eje horizontal y el eje vertical, podemos comenzar o iniciar nuestro trabajo. Si ustedes observan, entre el eje horizontal y el eje vertical hay un punto de encuentro. Ese punto lo vamos a llamar 0, que es el origen, que es donde las dos rectas, la horizontal y la vertical, se cruzan. Porque de allí en adelante se establece el tiempo y el peso dependiendo de la escala.
Para la horizontal, que es el tiempo, nos están diciendo que la colocamos en escala de 2 a 2. Es decir, de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Estaríamos hablando acá en el eje horizontal del tiempo. En el eje vertical lo vamos a colocar de acuerdo a la escala establecida, es de 1 en 1. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la vertical estamos representando el peso. Teniendo el eje horizontal representado y el eje vertical representado, yo les recomiendo que acá tracen una cuadrícula para facilitar la representación de los puntos. Es decir, por el peso 1, usted traza una línea horizontal. Por el peso 2, otra línea horizontal. Por el 3, por el 4, por el 5 y por el 6. De la misma forma lo hacen con el tiempo. Por el tiempo 2, trazan una paralela al eje Y, una línea vertical. Por el tiempo 4, una línea vertical. Por el tiempo 6, por el 8, por el 10 y por el 12. Y observen que se genera una cuadrícula. Esa cuadrícula me puede ayudar a representar los puntos. Teniendo la cuadrícula, ya puedo visualizar mejor los puntos que voy a representar. Entonces comenzamos. Para el tiempo 0, 0 meses, el peso debe ser 0.5. El tiempo 0 estamos acá donde las rectas se cruzan. Para el tiempo 0 debo subir a 0.5. El 0.5 está entre 1 y 0, que sería la mitad, 0.5. Es decir, para el tiempo 0 subo al peso 0.5. Para 0 subo al peso 0.5. Y aquí obtenemos el primer punto. El siguiente punto, para el tiempo 3, debo ir al peso 2. Para el tiempo 3, que estaríamos acá, subo hasta el peso igual a 2, ¿ves? Y colocamos el punto. Antes utilizábamos una barra, ahora estamos utilizando el punto. Para el tiempo 3, subimos al peso 2. Para el tiempo igual a 6, que es acá, subo al peso 4.5. Para el tiempo 6, subo al peso 4.5. 4.5 está entre 4 y 5. Para el tiempo 6 subimos a 4.5. Para el tiempo 9, que está entre 8 y 10, para el tiempo 9 subimos al peso igual a 5.5, que estaría aquí. 5.5 está entre 5 y 6. Para el tiempo 9 subo hasta 5.5. Y para el tiempo 12 subimos hasta el peso igual a 6, ¿ves? Que es más fácil porque es más exacto. Para el tiempo 12 subimos al peso igual a 6. Si ustedes se dan cuenta, hemos colocado unos puntos que representan matemáticamente lo que vamos a llamar más adelante los pares ordenados. Pero tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. La definición de gráfico de línea me dice que ahora yo debo unir esos puntos. De izquierda a derecha, usted va a unir los puntos con un segmento lineal. Si el punto 1 con el punto 2 lo unimos con un segmento lineal, el punto 2 con el punto 3 con un segmento lineal, el punto 3 con el punto 4 con un segmento lineal y el punto 4 con el punto 5 con un segmento lineal. Si ustedes observan, ya he logrado construir el gráfico de línea. De este gráfico yo pudiera preguntar entre qué meses aumentó más el peso. Si ustedes observan, el peso aumentó más entre 3 y 6. ¿Por qué? Porque entre el 3 y el 6 hay mayor inclinación en el segmento rectilíneo. Hay mayor inclinación en la pendiente entre los dos puntos, ¿ves? Te aumentó más entre el mes 3 y el mes 6. ¿Por qué? Porque tiene mayor pendiente.
La otra pregunta pudiera ser también, ¿entre qué meses aumentó menos? O sea, disminuyó el aumento. Aumentó menos de peso. Si ustedes observan, entre el punto 6 y el punto 12, o sea, entre donde el tiempo es 6 y el tiempo es 12, la pendiente es pequeña. Como la pendiente es pequeña, significa que allí aumentó menos, porque entre el 0 y el 3 hay una pendiente mayor. ¿Ve? Entre el 3 y el 6, la pendiente es más grande que esta que tenemos acá, entre el punto para el tiempo 6 y el punto para el tiempo 12. Es decir, que entre 6 y 12 es que aumentó menos el perro de peso. ¿Por qué? Porque tiene menor pendiente. Y la otra pregunta pudiera ser, ¿cuál es el peso estimado para el mes 8? Si ustedes observan, para el mes 8, si vemos en la cuadrícula, está sobre 5 puntos, ¿ves? Está por encima de 5 puntos, pero un poquitico nada más, una pequeña porción. Está sobre 5 puntos. Es decir, que yo, como me dicen estimado, puedo aproximarlo. Pudieras agarrar acá como aproximadamente 5.2. Es decir, que para el peso igual a 8, para el tiempo, perdón, igual a 8, el peso va a ser 5.2 libras. Ejemplo número 2. Se realizó un estudio sobre el consumo en kilogramos de maíz por persona y por año en los países Venezuela y Colombia, tal como lo muestra la siguiente tabla. Si ustedes observan, en la tabla tenemos el país Venezuela y el país Colombia. Tenemos el tiempo o los años de 1995 hasta el año 2000. En cada año hay un consumo de maíz en peso. En el caso de Venezuela comienza en 10. Luego pasa por 10.5, 11, 12, 10 y 9.5. En el caso de Colombia, en el año 95 comienza en 8 y culmina en 11. Esta tabla ya se les da, como ya le estamos dando la tabla, no tienes por qué construirla. Entonces pasas al siguiente paso. El siguiente paso es identificar dónde irían las variables. Aquí estamos hablando de la variable tiempo, porque están hablando del tiempo desde el año 1995 hasta el año 2000, y el peso de maíz que consume cada persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que hablamos de tiempo y de peso. En la horizontal, vamos a identificar los ejes. En la horizontal voy a identificar el tiempo en años. En la vertical voy a identificar el peso, teniendo dónde iría cada una de las variables, tanto en el eje X como en el eje Y, que es la horizontal y la vertical. El siguiente paso es determinar la escala. Si ustedes observan el tiempo comienza en 1995. Después pasa a 1996, 97, 98, 99 y 2000. O sea que el tiempo está de uno en uno. Es decir, que mi escala del tiempo, que es la horizontal, que es en el eje X, la puedo colocar de uno en uno. En la vertical vamos a colocar el
peso en kilogramos de consumo de maíz. El peso, el de mayor peso acá, vean que es 12. Entonces yo puedo colocar la escala o de 1 en 1 o de 2 en 2. En este caso yo la escogí de 2 en 2. En la vertical es de 2 en 2 y en la horizontal de 1 en 1. El siguiente paso es construir la gráfica. Para construir la gráfica trazamos el sistema de coordenadas cartesianas. Lo primero que hacemos es trazar la línea horizontal, que normalmente la llamamos el eje X, o el eje horizontal, que sería el eje X. Trazamos el eje vertical, que normalmente lo llamamos el eje Y. Teniendo el eje vertical y el eje horizontal, yo les recomiendo lo siguiente. Observen que entre el eje vertical y horizontal, las dos líneas se cruzan. En ese punto donde se cruzan, lo vamos a identificar con el número 0, que me indica el origen del sistema. Entonces me indica esta intersección de las dos rectas, me indica el origen del sistema. Y allí vas a comenzar con el número 0. ¿Qué hacemos luego? En el caso del tiempo, la escala es de 1 en 1. Entonces vendría 1995, como es de 1 en 1, el siguiente es 1996, 1997, 1998, 99 y 2000. Es decir, que en el eje horizontal identificamos el tiempo en años. Lo mismo hacemos en el eje vertical ahora. Pues en el eje vertical iría el peso. Pero el peso en el eje vertical acabamos de indicar en la escala que lo vamos a tomar de 2 en 2. Es decir, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Si ustedes observan, ya han identificado el eje vertical y el eje horizontal. El horizontal es para el tiempo en años y el vertical es para el peso en kilogramos. Teniendo los dos ejes, tanto el horizontal como el vertical, yo les recomiendo que construyan una cuadrícula con unas líneas más claritas. Te digo, por el número 2 paso mi línea horizontal, por el número 4, por el número 6, hasta llegar al número 12. Lo mismo hago con los años. Por el 1995 trazo una vertical. Por el 96, por el 97, por el 98, por el 99 y por el 2000. Si ustedes observan, se crea una cuadrícula. La cuadrícula me permite visualizar mejor la representación de los puntos. O ustedes pueden hacer uso de una hoja cuadriculada, porque facilitaría la representación de los puntos. Para el caso de Venezuela, en 1995, el consumo fue de 10 kilogramos por persona. Es decir, que para 1995 subo hasta 10. Y allí colocó el punto. Colocó el punto que me indica que en 1995 la cantidad en kilogramos fueron 10. Vamos primero con Venezuela. Para 1996 es 10.5. Para 1996 subo hasta 10.5. Entonces lo aproximo porque estamos entre 10 y 12. Es decir, coloco 10.5 aproximado. Para el tiempo en 1997 subo a 11. Para 1997 subo hasta 11, que sería el peso, aproximadamente acá 11. Para 1998 es 12, este es más exacto, 12 de acuerdo a la escala. Para 1998 el punto quedaría en el peso igual a 12. Para el 1999 subo hasta 10, que sería el peso, 1999 hasta 10. Y para el año 2000, Venezuela el consumo fue 9.5. Para el año 2000 subimos hasta 9.5.
Si observan, ya hemos logrado representar los puntos para el país Venezuela del tiempo con respecto al peso. ¿Qué hacemos ahora? Unimos los puntos de izquierda a derecha con segmentos lineales. Al unir los puntos, vean las gráficas que se me genera, que lo representé de color verde. La voy a diferenciar con Colombia con otro color. Venezuela la coloqué con puntos rojos y las líneas las coloqué de color verde para diferenciarlas de Colombia. Ahora vamos con Colombia. En 1995 el consumo de Colombia fue de 8 kilogramos. Ahora comienzas con Colombia. En 1995 subes hasta 8, porque en el 95 Colombia consume 8 kilogramos. Entonces, en 95 Colombia consume 8 kilogramos. Lo hago con punto azul para diferenciarlos de Venezuela. En el 96 subo a 8.5. En el 97 subo hasta 10. ¿Ve? Es exacto. Aquí en el 96 lo aproximamos a 8.5. Un aproximado. Pero en el 97, vean que quedamos exactamente en 10 kilogramos. Para el 98 debo subir hasta 11. 11 está entre 10 y 12. ¿Ves? Aquí sería 11 para el tiempo 1998. Para el tiempo 1999 subimos hasta 12. Que sería 12 kilogramos el consumo de Colombia, ¿ven? En el 99. Y en el 2000 subimos hasta 11 porque el consumo de Colombia en el 2000 fue 11. ¿Qué hacemos luego? Unimos los puntos azules. Al unir los puntos azules, vean que se genera una línea. Se genera una curva, lo llamamos una curva. Esta línea la coloqué de color marrón para diferenciarla de Venezuela. ¿Por qué uso los colores? Para establecer diferencia entre quién es Venezuela y quién es Colombia. También se estila colocarle una leyenda, porque estamos hablando de dos gráficas. Un gráfico de doble línea, porque tenemos dos líneas. Una para Venezuela y una para Colombia. Este es un gráfico de doble línea, como lo hicimos con el de doble barra. Aquí sería de doble línea. Yo estilo colocar la leyenda de Venezuela o de Colombia primero. La de Colombia voy a colocar, vean que está en azul y marrón. Coloco aquí una leyenda que me indique azul y marrón es Colombia. Y una leyenda que me indique verde y rojo sería Venezuela. Esto es para identificar, para indicar quién es Venezuela y quién es Colombia. Venezuela es la línea verde. Colombia es la línea marrón. Igual que en los anteriores se pueden hacer varias preguntas. ¿Entre qué años aumentó el consumo? Por supuesto, primero Venezuela, después Colombia. Venezuela, vean que del 95 al 98 la línea va subiendo, va creciendo. Como es creciente, se dice que aumentó, y ciertamente aumentó. La pendiente aquí es creciente, ¿ve? Aumentó. Entre el 95 y el 98 Venezuela aumentó su consumo. En el caso de Colombia aumentó entre el 95 y llegó hasta el 99. Entre el 95 y el 99 Colombia aumentó su consumo. Venezuela fue del 95 al 98 y Colombia aumentó su consumo del 95 al 99. De igual manera, puedo preguntar, ¿en qué años disminuye el consumo? Si ustedes observan, del 95 al 98 Venezuela aumentó, pero después la curva empieza a bajar, empieza a decrecer. Como comienza a decrecer, significa que disminuye. Significa que Venezuela entre el 98 y el 2000 disminuyó el consumo. Y en el caso de Colombia, que es la línea marrón, fue entre el 99
y el 2000. Vean que del 99 en adelante la línea comienza a descender, comienza a decrecer. Quiere decir que el consumo del 99 al 2000 en Colombia disminuyó. De igual forma, puedo preguntar también, ¿cuánto es el estimado del consumo en el 2000? Si ustedes observan, en el 2000, Venezuela consumió 9.5 kilogramos y Colombia consumió 11 kilogramos. Entonces, fíjense que las gráficas me permiten observar algunas características del comportamiento de las variables. Y en este caso observamos tendencia, porque vean que las líneas crecen, pero así como crecen, decrecen. A eso lo llamamos nosotros tendencia. Tendencia al crecimiento o al decrecimiento. Por eso hablamos hace rato de tendencia. Ahora, jóvenes, para finalizar, aquí tienen la actividad que tienen que realizar en su cuaderno. Por favor, respondan esta actividad en español, porque ustedes tienen que hacer el uso de sus habilidades, tanto en inglés como en español. Les recomiendo que por favor, o les pido por favor, que estas actividades ya comiencen a escribirlas en su cuaderno en español. Entonces, muchachos, que tengan un feliz día y muy buenas tardes. Hasta luego.